Vamos a continuar ahora con lo que vienen siendo las pinzas de corte, de punta y de electricista. En el tercer semestre ya habíamos visto que los diferentes tipos de pinzas de electricista, vamos a empezar con estas, tienen una clasificación, no todas son iguales, aunque todas tienen la misma funcionalidad. ¿Ok? Fíjense muy bien, las pinzas de electricista tienen una peculiaridad muy importante, tienen una aplicación a veces extra. Eso es lo que va a hacer la diferencia en el precio, la marca, el tamaño, la medida. Regularmente se miden por pulgadas, hay de 8 o de 9 pulgadas, ¿sí? Y una de las características importantes de las pinzas de electricista es que regularmente el forro con el que están hechos es dieléctrico. Eso es lo primero. Lo segundo, lo ideal es que el material, que en este caso este metal, no sea completamente metálico, sino tenga un aislante, para que cuando nosotros vayamos a hacer alguna conexión, si es que lo vamos a hacer estando los cables, es decir, estando los cables energizados, que lleguemos a una empresa en donde nos digan que no pueden bajarle a la luz para que nosotros podamos darle mantenimiento, pues tendríamos que introducir la pinza, y en ese introducir la pinza, lo que nosotros estaríamos haciendo es manipular o haciendo conexiones, pero no se provocaría un arco eléctrico. Esa es la parte interesante de las pinzas. Ahora bien, otra de las cosas que también es importante son los accesorios que puedan traer. En este caso, esta pinza solamente trae la mordaza en donde va a sujetar los cables, la zona de corte, y en esta parte de atrás nos va a servir para hacer alguna palanca con algo que se llama alambre guía, que ahorita vamos a ver. Es decir, metemos por la parte de atrás y se sujeta, ¿no? Es decir, me va a ayudar a jalar el alambre guía. ¿Por qué? Porque si yo lo jalo con esta parte de la punta, puede ser que se resbale, no va a tener la suficiente fuerza, ¿sí? Y si lo jalo un poco más hacia el fondo, pues voy a terminar cortando el alambre guía. Y eso pues no me sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque pues voy a cortar el alambre guía y pues ya digamos que en partes no me va a servir. Pero ahora fíjense bien en este otro tipo de pinzas. Este tipo de pinzas trae aquí una muesca que sirve para ponchar las terminales de los cables o las conexiones de cables, y a la hora de hacer esto nos va a permitir ponchar esa terminal con algún conector. Por lo tanto, no tiene la misma funcionalidad que esta en la parte de abajo de la pinza. Sin embargo, si nosotros volteamos la pinza, fíjense muy bien, si nosotros volteamos la pinza, al abrir la pinza, aquí hay una abertura. ¿Sí lo alcanzan a ver? Se genera una abertura. Lo que me va a hacer esa abertura es que por ahí puedo meter el alambre guía, y ahora sí, lo voy a sujetar y lo voy a jalar. ¿Ok? Es decir, fíjense bien, esta pinza, por ejemplo, aunque yo la abra, no hace una abertura. Y esta otra pinza sí hace la abertura. ¿Ok? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Ok? Esas son las características que pudiera tener una pinza de electricista. ¿Qué otra característica puede tener una pinza de electricista? Es que la forma que tiene la mordaza, por decirlo de alguna manera, están en cortes diagonales. ¿Sí? Aquí, para que puedan detener los cables. A diferencia de una pinza mecánica, o en este caso una pinza de punta, que la mordaza viene nada más rayadas en una sola dirección. ¿Ok? La pinza de corte pues nos sirve para cortar los cables y nada más hace cortes.
Pero ¿cuál es la diferencia muchas veces entre una pinza de corte y una pinza de electricista que también trae la zona de cortar cables? Que la pinza de corte, al ser más pequeña, es más fácil de manipular para hacer cortes e ir pelando los cables. Aunque ahorita vamos a ver pelacables automáticos. Y en el caso de las pinzas de electricista, pues va a depender del tamaño de mi mano, ¿no? Aquí tiene que ver un poco la ergonomía. Si hay alguien que es muy chaparrito, muy pequeño, o tiene las manos muy pequeñas, pues no le vamos a dar una pinza de 9 pulgadas, porque prácticamente no va a poder, con su mano no va a poder cerrar la pinza, ¿no? Necesita una pinza que sea tal vez de 5 o de 6 pulgadas, que esté más ad hoc a lo que viene siendo su mano. ¿Qué otra peculiaridad van a tener? También la calidad del forro. Si observan, esta tiene un forro que es completamente liso y este tiene un forro que tiene un borde. Cuando nosotros estamos trabajando en media tensión o hay algo muy peculiar que ya hemos visto en física, en la ley de la mano derecha. Si yo meto la mano a algún lugar donde haya mucha corriente eléctrica, regularmente tiende a jalarme la mano, porque el cuerpo, acuérdense que el ser humano en algunas ocasiones se comporta como conductor y en otras no conduce electricidad, dependiendo si está o no aterrizado, ¿no? O si está haciendo tierra. Entonces, si yo no tengo esa precaución y ocupo esta pinza, si yo tengo agarrada la pinza como no tiene bordes, la mano se me puede resbalar, me va a jalar. Es decir, me voy a ir con todo y la pinza. Sin embargo, esta pinza, al tener estos bordes, lo que va a provocar es que esto me genera un tope, ¿sí? Y me va a dar oportunidad a que no me pueda jalar la mano. Esa es la diferencia entre estos tres tipos de pinza de electricista. Y estos tipos de pinza, que en este caso sería la de corte, que también lo tiene los bordes para poder empuñar, o la de punta. ¿Ok? ¿Qué otros dispositivos podemos utilizar? Pues podemos utilizar un martillo, un flexómetro para tomar las medidas, ya sea de nuestros cables o de de los ductos, de las mangueras, y los desarmadores. Acuérdense, los desarmadores regularmente vamos a basarnos en dos tipos de medidas de los desarmadores: el largo y el ancho. ¿Por qué? Aquí tengo como ejemplo un contacto sencillo pero polarizado, y si alcanzamos a ver, las terminales de conexión son muy angostas. Por lo tanto, si yo tengo un desarmador que es demasiado grueso, no me va a permitir hacer la conexión. No entra. Necesito un desarmador más delgado. Por lo tanto, tengo que considerar que el desarmador tiene que ser delgado y tiene que ser incluso hasta más corto. Pudiera ser uno corto como este, pero no tan grueso. Y lo siguiente que vamos a utilizar son nuestros probadores. Acuérdense, si nosotros estamos hablando que son instalaciones eléctricas residenciales, necesitamos probadores de corriente alterna que midan 110 volts. Un probador de corriente directa no nos va a servir, porque nosotros lo que necesitamos medir es corriente alterna, no corriente directa. ¿Ok? Una peculiaridad, otra característica, otra peculiaridad que tenemos que considerar de nuestros probadores es que de preferencia deben de traer un aislante. ¿Por qué es importante que traigan un aislante? Porque si nosotros vamos a trabajar o vamos a querer vamos a probar si algún cable conectado adentro de la caja de registro o de una chalupa lleva voltaje o corriente, y nosotros metemos un desarmador que no tenga aislante, podemos generar un arco eléctrico. Por lo tanto, es importante que tenga aislante para que a la hora de meter
en este caso el probador, no choque con las otras terminales o con los otros cables que pudieran generar algún problema, o en este caso un cortocircuito. Ahora vamos a pasar con lo que es el alambre guía. El alambre guía, aquí tengo dos tipos de alambres guía, uno que es de plástico y otro que es de metal. ¿Dónde vamos a usar cada uno? Va a depender, siempre es dependiendo del tipo de instalación. El alambre guía de metal es un alambre galvanizado, y si ustedes recordarán, en este caso el alambre, cuando nosotros lo compramos, pues la punta viene, o cuando lo cortamos, la punta viene, queda filosa por el corte que se hace. Entonces no es conveniente meterlo adentro de la tubería, porque iría chocando con la punta filosa que tiene. Lo que se recomienda es hacer un ganchito, ¿sí? A ver, ahí si lo alcanzan a ver. Hacer un ganchito que me permita que el alambre guía se deslice de manera más rápida hacia adentro del ducto. ¿Cuándo usar un alambre guía de metálico y cuándo usar un alambre guía de plástico? Si yo tengo, si a mí me dan un trabajo, por ejemplo, en alguna instalación eléctrica donde yo no conozca cómo están hechos cómo están trazadas las tuberías, y aparte es una construcción que ya lleva mucho tiempo, pues lo más seguro es que algún animal haya hecho algún nido allá adentro, o alguna araña, algún otro tipo de roedor. Entonces, un alambre guía de plástico difícilmente, porque es más flexible, va a poder atravesarlo. Por lo tanto, ahí se recomienda que utilicemos un alambre guía de metal para poderlo meter, y tiene mucho más fuerza para irlo metiendo. Pero si la instalación que nosotros vamos a hacer es relativamente nueva, o que no tenga mucho tiempo, o que no haya estado expuesta a cambios de ambiente, o que no haya estado cerrada, o algún otro tipo de condiciones que nos permitan trabajar, que los ductos no estén tapados, pues podríamos utilizar este tipo de alambre guía que es de plástico. Ahora, ¿qué características tiene un alambre guía de plástico? Fíjense muy bien, en uno de los extremos tiene un ojillo que parece como si fuera el de una aguja. Ahorita les voy a explicar para qué sirve. Y el otro extremo no lo tiene, es decir, es una punta que está ciega, por así decirlo, no tiene el orificio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer rápidamente, vamos a pasar este alambre guía adentro del tubo, y fíjense, aunque está enrollado, como no tiene ningún obstáculo, ya salió en el otro extremo. ¿Ok? Ahora bien, ¿para qué me sirve este orificio que parece de aguja? Pues me sirve precisamente como si fuera el de una aguja, ¿no? Me va a servir para amarrar el extremo del cable, ¿sí? Que yo meta el extremo del cable precisamente como si fuera una aguja con el hilo, y lo voy a ir jalando, ahí ya no se cae, lo voy a amarrar, de preferencia lo voy a encintar, y empiezo a jalar el cable, ¿no? Y empiezo a jalar el cable, y al empezarlo a jalar, pues lo que voy a tener es que voy a sacar del otro extremo, en el otro extremo voy a sacar el cable, y para eso me sirve el alambre guía. Ahora, ¿qué otra funcionalidad tiene el alambre guía?
¿Se acuerdan que ya hicimos un trabajo de levantamiento de las cargas eléctricas de sus casas? Hasta ahorita vamos en la segunda fase, ¿no? La primera fase fue hacer el plano y la segunda fase fue colocar dónde están todos los focos, identificar dónde están conectados todos los focos en el plano. Ahora bien, ¿qué va a seguir? Si a nosotros nos dijeran que hay que hacer esa conexión, lo primero que tenemos que hacer es empezar a meter el alambre guía por cada uno de los apagadores para ir viendo por dónde salen. Y eso en un plano me va a ayudar a trazar las líneas por donde fueron haciendo las conexiones de las tuberías. Es decir, si yo llego a una casa habitación en donde no me entregan el plano, el alambre guía me sirve para ayudarme a hacer el plano. Porque voy a empezar a meter el alambre guía y donde vaya saliendo voy a decir, si aquí llega una manguera, ¿a dónde está el otro extremo? Meto el alambre guía y si me salen donde está el foco, o me salen donde está otro contacto, o me salen del otro lado de la pared, yo lo iría marcando en mi plano que yo haya dibujado. Para eso me sirve el alambre guía también, para ir identificando los planos, para ir trazando los planos y para ir jalando los cables o metiendo los cables. Por último vamos a continuar con la cinta de aislar. La cinta de aislar aquí también tienen sus características. La cinta de aislar regularmente es un material de vinil, ¿ok? Hay de diferentes marcas y hay de diferentes colores, ¿ok? Las marcas lo único que van haciendo es la cantidad de pegol, se llama, o la cantidad de adherencia que pueda tener para ir haciendo los amarres. Los colores obviamente me sirven para ir solamente identificando, si yo como técnico quiero hacer esa identificación de las conexiones que yo vaya haciendo. Pero también hay un tipo de cinta de aislar que se utiliza para exteriores, es decir, las que regularmente conocemos son para interiores, es decir, yo encinto la conexión o el amarre que yo tenga adentro de una chalupa o de una caja de registro de una instalación completamente oculta. Esas son las de interior. Las de exterior me van a servir porque yo voy a dejar visible mi conexión, pero la calidad del vinil es diferente. Es decir, no se va a tostar tan rápido con el sol. Me va a ayudar, lo va a proteger. Entonces también necesitamos saber en dónde vamos a utilizar la cinta de aislar para poderlo adquirir y poderlo aplicar. Ahora vamos con lo que son las pinzas pelacables. Regularmente los que nos dedicamos un poquito a esto, cuando no tenemos pinzas pelacables, pues utilizamos en este caso la misma pinza de electricista para pelar los cables, es decir, sin aplicar tanta fuerza con la mordaza de cortar. Vamos pelando vamos aplicando una fuerza para ir descubriendo el forro y al final se pela el cable, ¿no? Si no tenemos pinza pelacable. Si tenemos pinza pelacable, pues regularmente, si tenemos una automática, regularmente es mucho más fácil, ¿no? Es decir, meto el cable y automáticamente nada más quito el pedazo de forro. Hay un tipo de tipo pinza pelacable que no son completamente automáticas. Digamos que estas podrían ser como semiautomáticas porque aquí vienen marcadas en este caso con el calibre del cable que voy a tener que pelar. En este caso tengo que saber qué calibre de cable es, porque si lo pongo en un calibre de cable al que no corresponde, pues se va a pasar y en vez de pelar el cable o quitar solamente el forro, lo va a cortar, ¿no?
En este caso, este cable es calibre 14, pues tengo que elegir aquí donde dice el número 14 para irlo pelando, ¿no? Si lo hago en donde está el número 12, pues no lo va a poder pelar, ¿no? Así ya voy pelando el cable conforme al calibre. Entonces, la diferencia es que los que son de manera, cables, digamos, automáticos, también traen aquí su mordaza para cortar el cable. Pues lo que voy a hacer es nada más elijo cuál es la cantidad de cable que quiero pelar y automáticamente lo pela y es más preciso. Ahora, vamos a ver una práctica que se llama amarres. Regularmente, si yo quiero hacer un empalme a la mitad de este cable, es decir, en esta zona, este pelacable es automático, lo único que provoca es que me abre el cable, fíjense muy bien. Y ya puedo hacer mi amarre, no necesito cortar el cable, ¿no? Automáticamente nada más me abre esa parte y ya puedo hacer el empalme. Eso es lo que van haciendo las pinzas pelacables. Y finalmente los dos grandes equipos que como técnicos en sistemas de control eléctrico y en la especialidad en la asignatura de instalaciones eléctricas residenciales tendremos que utilizar son los multímetros y nuestro glorioso amperímetro de gancho. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Acuérdense que cuando nosotros queremos utilizar el multímetro, y en este caso vamos a medir corriente alterna, pues tenemos que posicionarlo en la función de corriente alterna. Pero ya habíamos visto que una de las cosas que tenemos que hacer es colocarlo siempre en el rango de voltaje más elevado, porque no sabemos, porque aunque por default sabemos que son 110 volts, pues podríamos tener alguna sobrecarga y que no sean 110 volts, sino sean 220 o que sean 400 o 300. Por lo tanto, en este caso este rango es de 600 volts, lo ponemos en el rango de 600 volts para proteger nuestro equipo. En el caso del amperímetro de gancho, bueno, este amperímetro de gancho es un poco más profesional, es multirango y automáticamente está hasta los 600 volts, ¿no? Pero nosotros sabemos que los amperímetros de gancho miden con mayor precisión la corriente. ¿Cuál es la diferencia entre medir corriente con este multímetro a hacerlo con el amperímetro de gancho? Ya sabemos que si vamos a medir la corriente como se tiene que medir en serie, tendríamos que hacer la desconexión de nuestro circuito, conectar este multímetro en serie y junto con el circuito para poder hacer la medición. Sin embargo, si nosotros queremos medir la corriente en un solo cable con nuestro amperímetro de gancho, lo único que hacemos es abrir el amperímetro, colocarlo y tomar la medición, ¿no? ¿Sí? Es decir, no tenemos que abrir el circuito automáticamente, solamente abrimos el amperímetro y tomamos la medición. Entonces, en esta asignatura de instalaciones eléctricas residenciales, pues tenemos que tener ya sea uno u otro, o bueno, de ser posible los dos y todo lo demás, y más cosas todavía, pues porque si necesitamos medir la corriente o necesitamos medir el voltaje, pues cualquiera de los dos nos pueden ayudar, ¿no? Pues sería todo. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto, quieren que les explique algo más, si les quedó alguna duda, o si quieren que les explique algo más puntual, con mucho gusto.